Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi webinar Decisión Consciente. Como siempre, te agradezco tu participación, tu interés por desarrollarte. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema sumamente interesante que tiene que ver cómo las emociones determinan las decisiones que tomamos y por consiguiente los resultados. Es muy importante poder entender el rol que cumplen las emociones al momento de tomar decisiones, ya que éstas determinan si es que vamos a estar tomando decisiones que nos ayudan a construir nuestra vida o decisiones que nos ayudan a destruir nuestra vida. Muchas veces las personas creen que al tomar decisiones por miedo o por protegerse están cuidándose, pero lo que no se dan cuenta es que a la larga todas esas decisiones lo que hacen es que los hacen mantenerse en el lugar donde están, en su zona de confort. Y según lo que dice la ley de la vibración, todo lo que no se expande se contrae, por lo tanto, la expansión es sinónimo de vida, la contracción es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque al quedarte en tu zona de confort, al tener miedo a salir hacia adelante, lo que haces es empezar a encapsularte cada vez más, sin permitir la conexión con otras personas, sin conocer nada nuevo, lo cual termina simple y llanamente generando angustia, ansiedad y por consiguiente puede traer también enfermedades tales como diabetes, cáncer y cualquier otra enfermedad degenerativa o autoinmune. Entonces te doy la bienvenida, que estés acá justamente aprendiendo de qué se trata este taller. Un poquito antes de comenzar, me gustaría eh, compartir la siguiente actividad, la cual consiste en lo siguiente. A continuación van a aparecer una serie de puntos en la pantalla. La idea es que los puedas unir sin pasar dos veces por el mismo punto. ¿Ya? Te voy a dar unos minutos para que lo puedas hacer mientras te lo presento. Me imagino que hacer esto en video vas a poder pausarlo para poder hacerlo si es que te toma más tiempo de lo necesario, pero te voy a mostrar cuál es la solución a a este, a esta actividad, a este juego. Como puedes ver en esta imagen, lo que hay que hacer, acá hay que partir por el cuadrado, por el círculo eh, inferior derecho para ir con una diagonal hacia el círculo superior izquierdo. Luego bajamos hacia el círculo inferior izquierdo para salirnos de la imagen, para luego ir en una diagonal hacia la derecha, saliéndonos otra vez del cuadrado para terminar completando con una paralela hacia la izquierda, terminando en el punto superior izquierdo. Con esto, si tú te das cuenta, y un poco la gracia de este ejercicio es que nos ayuda a entender de que las soluciones a la mayoría de nuestros problemas no están en, en el nivel de conciencia donde aparecen. ¿Ya? Si te das cuenta, si uno quiere hacer esto sin salirse de las rayas, de los puntos, o sea, es imposible completar la actividad. Es imposible resolver este problema. Entonces, lo cual nos lleva justamente a expandir nuestro nivel de conciencia, a ampliar nuestra frontera y poder salirnos desde lo que aparentemente es nuestra realidad o nuestro paradigma. Entonces, justamente lo que les estaba conversando, si nos quedamos en nuestra zona de confort, si nos quedamos con nuestro paradigma actual, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder resolver este y la mayoría de los problemas a los cuales nos estamos enfrentados. Einstein decía que para resolver un problema hay que elevar tu nivel de conciencia, que un problema no puede ser resuelto en el nivel de conciencia donde el problema apareció. ¿Por qué? Porque resulta que en un nivel superior de conciencia eso no es un problema. Entonces con esto eh, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y que justamente trabajen esto, porque no es menor el vivir en un paradigma, entendiendo que la forma en que estamos es la correcta sin querer crecer y sin querer desarrollar. Con esto, eh, para los que no me conozcan, mi nombre es Francisco Díez, soy psicólogo, soy coach, soy speaker, con más de 10 años en formación y desarrollo del talento, fundador de Acción Formativa y fac510.com, empresas que están dedicadas, una, al coaching ejecutivo, formación y desarrollo de marca personal,
Y por otro lado, franciscoy.com, que está enfocado en coaching de vida, ayudarlos justamente a poder eh, cambiar tu mindset para poder vivir una vida constructiva. Para los que estén interesados, pueden ir a mi página web, donde podrán encontrar múltiples recursos, podrán encontrar un blog donde hay artículos inspiradores que te ayudarán a afrontar diferentes temáticas. Puedes encontrar el campus donde hay diferentes formaciones que están disponibles para que tú las puedas desarrollar, algunas de forma online y autónoma, y otras que tienen que ver con programas de coaching donde tomamos sesiones uno a uno conmigo. Este taller, este webinar que estoy presentando el día de hoy, justamente está enmarcado en el programa Construyendo la Vida de mis Sueños, el cual ayuda a las personas a poder definir su propósito, poder identificar cuáles son las creencias que están limitando poder alcanzar ese objetivo, cómo construir una actitud que les ayude a mantenerse activos y firmes en este camino, el cual es complejo y nos vamos a encontrar con múltiples problemas. Y por último, cómo desarrollar relaciones que me ayuden a alcanzar esta meta. Con esto también van a encontrar mi perfil de LinkedIn, donde también encontrarán mi trayectoria, referencia, el mismo blog que les estaba comentando, en mi newsletter, Viviendo una Vida Constructiva. Tengo también un grupo de personas que están dedicadas a crecer y a desarrollarse, y puedes con ellos compartir y hacer sinergia en los diferentes momentos de tu desarrollo. Con esto vamos a dar inicio a la presentación, donde voy a comentarte cuáles son los módulos que vamos a estar realizando el día de hoy. En primer momento vamos a estar viendo el módulo 1, el cual tiene que ver con el juicio de la compasión, que justamente tiene que ver, aquí vamos a estar hablando de cuál es el paradigma actual y cómo poder pasar hasta el paradigma más holístico, que desarrolla mejor a la persona y que, según yo y muchos de los eruditos a los cuales yo sigo y me mentoreo con ellos, es el paradigma del futuro, el paradigma en el cual deberíamos vivir, el paradigma con el cual se acabarían gran parte de los problemas que tenemos, justamente que tiene que ver con el paradigma de la compasión. En módulo 2 vamos a estar hablando sobre las capacidades intelectuales. Le voy a estar mostrando cuáles son las leyes del universo, cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Cuáles son las funcionalidades que tiene, cómo incorporamos la información a nuestra vida, cómo se forman esas creencias para luego poder entender cuál es la tríada del resultado. Módulo 3, que tiene que ver con pensamiento, emoción, acción. ¿Ya? Y siempre tiene que ver en ese orden. Pensamiento es primero, emoción segundo, y después están los resultados, la acción y por último los resultados. En el módulo 4 vamos a estar conversando sobre cuáles son los niveles de conciencia. David Hawking plantea que hay 18 niveles, pero para modo didáctico, y hoy día en esta presentación los tengo divididos en tres, que son los tres principales para ir movilizando. Va a dar características y diferentes elementos. Con esto, eh, quiero comentarles que este taller está hecho justamente a un nivel básico y descriptivo para que puedas empezar a caminar, a desarrollarte justamente en lo que tiene que ver tu crecimiento personal y que a la larga va a impactar tanto en tu vida profesional como en tu salud, como en tus relaciones de pareja, con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera, en cada uno de los niveles cada una, perdón, de las áreas que se desarrolla tu vida. Porque para ser felices, para poder ser personas, sentirnos completos y satisfechos, tenemos que desarrollar cada una de estas áreas. No, eso no significa tener que ir en todas, porque si cuando nos separamos mucho, como dice el dicho, mucha barca, poco aprieta, tenemos que ir focalizándonos primero cuáles son las más importantes para luego seguir con las demás áreas. ¿Ya? Entonces con esto vamos a iniciar con el módulo 1 del juicio a la compasión. Lo primero que les quiero comentar es que el juicio a la compasión el juicio parte del paradigma actual, paradigma el cual nace de la teoría de Darwin, de la sobrevivencia del más fuerte, el más apto. ¿Ya? Y esto justamente lo que hace es que instaura la competencia como un modelo reinante, donde todo lo que tenemos que conseguir
es a través de competir por los demás, lo cual convierte a los recursos de la naturaleza en bienes escasos, donde para yo sobrevivir tengo que acumular en vez de colaborar con todos, para de esa forma asegurar la supervivencia de la especie, que es el objetivo de nuestra raza. A diferencia de eso, lo que hacemos es que tendemos a acumular muchos productos, muchos bienes, justamente para que en caso fortuito tener algún problema, poder contar con esos recursos. Pero lo que nos ha llevado a eso es a la sobreproducción, a la sobrepoblación, y lo cual nos está llevando en este momento a los inicios de una posible catástrofe mundial que tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, eso es muy importante. Si se dan cuenta, este paradigma lo que nos ha hecho es arrasar con este mundo, en vez de colaborar con los diferentes elementos con los cuales tenemos que vivir, que tiene que ver con la naturaleza, la flora, la fauna. Lo que hemos estado haciendo es que para yo poder sentirme seguro, lo que he hecho es arrasar y acumular bienes y servicios, productos. Disculpa. Entonces, eso es lo que tenemos que tenernos cuenta. ¿Y de qué concepto está, se caracteriza el paradigma actual? Como bien le decía, esto nace de la competencia, ¿ya? Pero después se acuña, como decía, en la separación. Al competir por otros, lo que hago es que me separo de los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo yo quiero asegurar mi subsistencia. Entonces eso lo que hace es que el otro es un peligro para justamente mis bienes, que son escasos. Entonces lo cual me separa de la naturaleza, me separa de las demás personas. ¿Ya? Y lo que termina llevando a esa separación es al conflicto, que es la forma de resolver las diferencias. Entonces, si nos damos cuenta, estas palabras, todas estas palabras tienen que ver con temor, con miedo, ¿ya? Que son las cosas donde se funda esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es sobrevivir. Esa es la función de nuestro cerebro. Entonces, cuando nos dicen que para sobrevivir tenemos que competir, tenemos que separarnos, tenemos que acaparar, ¿ya? Porque hay escasez, estamos en un mindset de escasez, como ya lo dije. Entonces, es muy difícil crear. Todo lo que las decisiones que vamos a estar tomando justamente tienen que ver con cuidarnos, que el entorno es hostil. Entonces, eso nos va a generar miedo, angustia y a la larga ansiedad, porque justamente eh, los bienes, cuando acumulamos y en vez de repartir, no alcanza para todos. Entonces, eso es muy importante tenerlo, darse cuenta, ¿ya? Y este paradigma actual, la verdad que si seguimos en esto, estamos yendo hacia la extinción de nuestra especie. Entonces, eso es importante, darse cuenta cuáles son las consecuencias de seguir compitiendo, ¿ya? Yo siempre comento que producto de esto, y cuando yo me di cuenta de esto, lo primero que hice fue sacar a mi hija del colegio, que es el primer lugar donde nos enseñan la competencia, colegios tradicionales, y me la llevé a un colegio budista, el cual estaba fundado en la colaboración, la sabiduría, la compasión, que son elementos que para mí son muy, muy importantes y deberían serlo para todos nosotros. Colaborar, Zig Ziglar dice que la única forma de alcanzar nuestros sueños es ayudar a otros primero a conseguirlo. Entonces, ¿qué es eso si no es colaboración? Si no es que es dar sin esperar nada a cambio. Es ayudar al otro por el hecho de querer ayudar, querer ser parte de su futuro, de parte de su éxito. Y eso es muy importante. Entonces, con eso lo que nos damos cuenta es que vivimos en un mundo de juicios. ¿Por qué? Porque al competir creemos que nuestra solución es la solución. Y lo que nos lleva a pensar es que los de al lado están equivocados, que los de al lado no saben lo que están haciendo. Y justamente en eso se forman los juicios. Los juicios se forman justamente en ese miedo a entender de que a lo mejor yo no tengo la razón. Y el problema es quién tiene la razón. Eso es lo más importante. Si nos damos cuenta y empezamos a evaluar, nadie tiene la razón. Tanto tiene la razón la persona que está en un bajo nivel de conciencia como la persona que está en un alto nivel de conciencia. Una persona que está en un bajo nivel de conciencia lo que hace es tomar de la vida del entorno, y una persona que está en un alto nivel de conciencia lo que hace es que entrega al entorno. Pero ambos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque el que está en un bajo nivel de conciencia fue dañado, vivió una vida difícil, lo cual lo lleva justamente a querer tomar para poder sanar esa herida, y que justamente no se sana al tomar, se sana al dar, porque al tomar
me sigo separando de los demás. Y si lo que yo estoy buscando es cariño y afecto, yo al tomar los demás y no darle al otro, justamente me estoy separando de él y, y la otra persona va a estar lejos de querer darme su cariño y su amor. La única forma de conseguir el amor de otro es dando amor. Entonces desde ahí justamente es porque es tan complejo justamente satisfacer nuestras necesidades cuando estamos en estos niveles bajos de conciencia. Entonces lo que nos vamos a encontrar acá son con sesgo, con juicio, con interpretaciones. El ego juega un rol sumamente importante porque el ego es el que está dañado y el que busca justamente esa sanación a través de la acaparación y de la acumulación. Y también temas con declaraciones y opiniones. Todos estos son conceptos que, si bien es cierto, nos sirven en algunos minutos, cuando empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia se vuelven obsoletos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa es la forma en que yo veo el mundo. Y ahí es justamente cuando juega el rol de las afirmaciones. Cuando yo veo las afirmaciones, justamente lo que estoy hablando es que yo veo el mundo de esa manera. No es que el mundo sea de esa manera, sino que yo la veo. Y eso justamente lo que nos ayuda es a entender de que hay personas que pueden ver el mundo de forma distinta. Algo que nos ha dificultado poder entender esto justamente son las redes sociales. Gracias a estos algoritmos que nos quieren vender productos y servicios, es que creemos que la vida es como nosotros la pensamos. ¿Por qué? Porque como eso, las redes sociales están hechas para vendernos, lo que quieren hacer es entregarnos lo que nos gusta. Y al entregarnos lo que nos gusta, achica nuestra percepción, achica nuestra percepción, nuestra visión, y nos hace creer que el mundo es tal y cual como yo creo que es, y lo cual nos lleva justamente a un error fatal, porque justamente nos encontramos después cuando salimos al contacto con las personas, con los seres humanos, es que no es así. Hay personas que piensan distinto, que les gustan diferentes cosas, entonces entramos en conflicto, tanto con ellos como con nosotros mismos. Ese conflicto justamente es lo que nos hace separarnos de este mundo eh, universal, donde nos vamos a dar cuenta, donde todos somos energía, todos somos uno, con diferentes conciencias, pero somos uno, eh, somos un solo elemento, que es la energía. Entonces con esto, como les comentaba, todos estos conceptos están basados en el miedo. Y ese miedo justamente tiene que ver con no poder, miedo a perder lo que tengo, miedo a no poder satisfacer mis necesidades, miedo a no poder, no pertenecer. Entonces se dan cuenta de todas esas cosas, porque en el fondo queremos pertenecer, pero pertenecer como subyugado a algo, en vez de pertenecer en la diferencia, en la diversidad. Y eso es sumamente importante. Entonces, el nuevo paradigma, ¿qué es lo que nos habla? El nuevo paradigma nos habla de la compasión, de la colaboración, entender que el otro hay una persona que piensa distinto, que vive la vida de forma distinta y que eso está bien. Y eso está bien porque resulta que yo también tengo mi propia identidad. Entonces, es justamente el camino para empezar a elevar nuestro nivel de conciencia, es darnos cuenta de que eh, somos todos iguales, que no todas las soluciones, las mismas soluciones nos sirven, que tenemos que buscar nuestro camino para satisfacer nuestras necesidades, para poder crecer, para poder alcanzar nuestro potencial, alcanzar nuestro objetivo de esta vida, que es vivir de la mejor manera posible, pero no vivir en el lujo, sino que vivir en paz conmigo mismo, en armonía conmigo y con las personas que nos rodean y con la naturaleza. Ese es justamente el objetivo de la vida. Entonces, esta compasión es lo primero que nos ayuda a poder entender de que somos distintos y que está bien que seamos distintos. Si fuésemos todos iguales, estaríamos en tremendos problemas. Porque, no, porque sería fome. Imagínense que todo el mundo pensara como piensas tú o como pienso yo. Sería muy sería, la verdad que no habría sorpresa. No habría, o sea, la verdad que ni siquiera me lo puedo imaginar. Entonces, desde aquí, la compasión, justamente creo que nos dice que para poder entenderlo, primero tenemos que entender cuáles son las leyes universales. Las leyes universales se encuentran descritas en el libro El Kybalión de Hermes Tritogémino, el cual habla justamente de cuáles son las leyes que rigen el universo. Y el universo entendido como lo que nosotros no somos capaces de percibir. Entonces, desde ahí, justamente lo que se habla
es que la primera ley es el mentalismo. ¿Por qué es el mentalismo? Porque justamente habla de que todo es mente. ¿Y por qué todo es mente? Porque nuestra única forma de conocer el mundo, conocer nuestro mundo exterior a nosotros, es a través de la mente. ¿Por qué? Porque resulta que toda la forma de percibir el mundo está mediatizada por nuestros sentidos. Los sentidos que lo que hacen no es otra cosa que un transmutador de elementos externos en impulsos eléctricos, electroquímicos, que van por todo el cuerpo hacia nuestro cerebro para que él sea capaz de interpretarlo y podernos dar una visión de lo que está ocurriendo. Entonces, si nos damos cuenta, eh, estos sentidos, de una u otra forma, eh, ya están sesgando la forma en que nosotros percibimos el mundo. Por lo tanto, nosotros no somos capaces de conocer el mundo más allá de nuestro sentido y de nuestra mente. La segunda ley tiene que ver con la correspondencia, y eso habla que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y eso justamente quiere decir qué cosa, que cuando nosotros vivimos una vida abrumadora, una vida complicada, lo que quiere decir es que nosotros en nuestro interior no tenemos claro lo que queremos, no tenemos claro lo que estamos buscando, no tenemos certeza. Entonces cuando estamos así, andamos caminando hacia todas partes, evidentemente el mundo que nos rodea va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad, no podemos hacer foco, no podemos ser intencionales en lo que estamos buscando, sino que nos dejamos abrumar por todos los elementos. Entonces, justamente esa es la gracia de entender la ley de la correspondencia. ¿Ya? Y el mejor ejemplo justamente tiene que ver con el símbolo del árbol de la vida, que un árbol para poder crecer necesita enraizar. Y si al final sacamos una radiografía del árbol en su completitud, tan alto es hacia arriba, hacia el cielo, como hacia la tierra. Y que para poder sostener esa copa grande, lo que tiene que hacer es que tiene que tener un enraizado de las mismas características. Entonces, eso si nos damos cuenta es que justamente todo tiene una concordancia, todo tiene una sincronía. Entonces, eso es lo importante. La segunda ley tiene que ver con la ley de la vibración, que ya le había hablado un poquito al principio, que es lo que todo esto en universo es energía, y la energía se expande o se contrae. Expansión es amor, contracción es miedo. Entonces, desde ahí lo que nos damos cuenta es que las decisiones que tomamos desde amor justamente nos ayudan a crear, construir, y las decisiones tomadas desde eh, el miedo lo que nos hacen es que nos alejan y nos separan y nos destruyen a la larga. La tercera ley, no, perdón, ya la cuarta ley tiene que ver con la ley de la polaridad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que todas las emociones tienen matices. Entonces, si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe lo lindo, existe lo feo. Si existe lo rápido, existe lo lento. Todo tiene su polo. ¿Ya? Y justamente, bueno, uno de los ejemplos además podemos ver esto, es en el ámbito político, donde estamos constantemente entre demócratas republicanos, izquierda, derecha, ¿ya? Y que pues, justamente es ahí gran parte del problema que tenemos. Mientras más polarizados estamos, más fluctuamos desde un lugar al otro. En cambio, que si nos mantenemos en el centro, justamente es ahí donde encontramos la paz mental, el bienestar. ¿Por qué? Porque justamente en el centro vemos que no hay mucha oscilación. ¿Por qué no hay mucha oscilación? Porque no es necesario. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Recuérdense que lo que estamos viendo en el día de hoy es cómo llegar a la iluminación, a la unidad. Y la unidad está en el centro. La unidad no tiene dos, no tiene polos. La unidad es uno. Y justamente eso se encuentra en el centro. Después está la ley del ritmo, que tiene que lo que nos dice es que cada ser humano, cada ser vivo en este mundo, tiene sus propios ritmos. Y esto, para explicárselo, hay una metáfora que me gusta mucho, que es la del bambú japonés, que lo que dice es que justamente para poder crecer más de 30 metros de altura, el bambú japonés necesita más de 7 años en enraizar para que después en un plazo de 6 semanas crezca esos más de 30 metros de altura. Entonces, si nos damos cuenta, a diferencia de otros eh, árboles o otras plantas, tienen un ritmo de crecimiento muy, muy lento inicial para después estallar al final. Pero si nos damos cuenta y nos vamos a otras partes, nos vemos que hay plantas, hay seres vivos, los mismos perros que viven
entre 13 y 18 años. Los seres humanos vivimos hasta 90 horas. Y diferentes animales, todos tienen diferentes ritmos, periodos de gestación, periodos de maduración. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si no vamos en un ritmo igual que otra persona, eso está bien, porque cada uno tiene su propio ritmo. Y eso justamente nos ayuda a entender y no ponernos ansiosos porque no hemos logrado X cosas. ¿Ya? La, eh, 1, 2, 3, 4, 5, la número 7, la ley número 7 tiene que ver justamente con la ley causa-efecto, lo cual nos dice que eh, para que se produzca algo tiene que haber una acción previa. Y eso es cierto. Si yo empujo un lápiz, el lápiz se desplaza por el espacio. Si yo le grito a alguien, esa persona se enoja. Si yo le trato con amor a alguien, esa persona es amorosa con nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, las acciones que nosotros tenemos impactan. Y con esto no quiero entrar en complicaciones, aunque igual eh, tenemos claridad que ya sabemos que el pensamiento es no lineal y que las acciones y reacciones no son lineales, sino que son no lineales. Justamente lo que quiere decir eso es que hay múltiples elementos que se conjugan a la hora eh, de generar un efecto determinado. Entonces, todos esos elementos están en relación, ¿ya? Pero siempre hay uno que tiene la mayor fuerza, digamos, que genera ese efecto. Y por último tenemos la ley del género, que lo que habla es que en todo existe el femenino y el masculino, lo cual, si lo vemos, tiene que ver con la gestación, tiene que ver con el mundo en que estamos, que tiene que ver con eh, el desarrollo y la sobrevivencia de la naturaleza y de las especies. Entonces, con esto y entendiendo cuáles son estas leyes, uno tiene muchísima más claridad de cómo funciona el universo, justamente para entender de que si yo daño a alguien, esa persona me va a dañar de vuelta. Entonces, el único camino es romper el ciclo y salir de un ciclo eh, eh, dañino para meternos en un ciclo virtuoso que tiene que ver justamente con ir potenciando emociones positivas. Con esto, lo que nos damos cuenta es que justamente detrás de todo esto está el concepto de unidad, ya se los había adelantado recientemente, que tiene que ver con que somos todas energía y que al estar dañándonos, lo que estamos haciendo es que nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al yo dañar a una persona, voy a recibir de vuelta lo mismo que estoy entregando. Entonces, si yo lo que quiero es crecer y conseguir mis metas, mis sueños, tengo que colaborar con los otros, no los puedo seguir dañando, porque si los daño, nadie me va a querer ayudar. ¿Ya? ¿Y cuáles son los conceptos principales de la unidad? Lo primero es la colaboración, segundo tiene que ver con la unidad, y tercero tiene que ver con la armonía. Si se dan cuenta, en el paradigma actual hablábamos de competencia, separación y conflicto. Y acá lo cambiamos por colaboración, con ayudar a un otro, dar en vez de tomar. Y eso justamente que lo que nos lleva es que a entender de que somos energía, somos unidad, de que la misma energía que tengo yo en mi cuerpo la tiene mi vecino, mi pareja, mi hijo, mis padres, y que esa energía es la que también está presente en todos los elementos de la naturaleza. Los cuales evidentemente viven de forma distinta, tienen diferentes características, por lo tanto se ven diferentes. Pero eso es por el efecto de la luz al golpear ese objeto que vibra a cierta frecuencia y destella cierta luz. Y mientras más bajo vibra, más sólidos son, y mientras más alto vibran, más etéreos son, lo cual nos lleva a ser eh, más blando y poder desplazarnos por el mundo de forma más simple y con menos gasto energético. Entonces, ahora entramos al módulo número 2, que tiene que ver con mis capacidades intelectuales. Entonces, mis capacidades intelectuales son 5, ¿ya? La primera que tiene que ver es la percepción, que es nuestra capacidad de hablado, de percibir el mundo externo a través de los sentidos, que es la primera. Después viene la capacidad de la memoria, la cual tiene que ver con el almacenaje de la información en mi mente, justamente para qué, para poder eh, acordarme de las cosas que he hecho, de poder tomar decisiones, de poder realizar lógicas deductivas o inductivas, justamente para, a través de la razón,
ocupar estos elementos que están almacenados para poder conocer el mundo, para poder proyectar, porque yo les decía, nuestro cerebro lo que busca es la sobrevivencia, entonces no hay nada mejor que poder adelantarse a los hechos. Eso es algo que el cerebro siempre hace constantemente, adelantarse a los hechos, justamente para tratar de minimizar el riesgo. Pero lo que nos damos cuenta que al estar constantemente pensando en el futuro, lo que hacemos es que dejamos de lado el aquí y el ahora. Y es aquí, en este momento, donde nosotros realizamos las acciones. Entonces, si no estamos pensando en lo que estamos haciendo, nuestras acciones no van a tener el efecto que nosotros estamos esperando. Entonces, eso es lo importante. Y hasta aquí son los tres elementos principales que nos encontramos en todas partes. Pero la imaginación justamente tiene que ver con estados más elevados de conciencia, con el amor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la imaginación lo que significa es ir a lugares donde no he ido antes. Entonces, cuando tengo miedo de lo que me puedo encontrar, prefiero quedarme en lo conocido. Y quedarme en lo conocido es justamente contrario a la imaginación. Entonces, para poder ser creativo, poder tener una imaginación, justamente tengo que soltar ese paradigma, el antiguo paradigma, y sumergirme en la colaboración, en el amor, para justamente empezar a tener estas ideas que muchas veces están ahí, pero como estamos pensando en protegernos, no somos capaces de observarlas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a salir, dejar de estar constantemente queriendo protegernos, queriendo vernos. No es que no digo que nos volvamos locos y que seamos temerarios, pero sí hay que atreverse. Hay que atreverse a ir a buscar más, a conocer cosas nuevas, a tener nuevos aprendizajes. ¿Para qué? Para poder ir creciendo y justamente pudiendo tener una mejor imaginación. Y por último está la voluntad. Que la voluntad, una vez que yo creo que puedo, porque para tener voluntad uno tiene que tener seguridad en uno mismo, es cuando decido anteponerme, o sea, sobreponerme a lo que me está ocurriendo. Entonces, es muy importante la voluntad porque me ayuda a poder modificar mis hábitos, a poder modificar mis creencias. Cuando ya creo que lo que estoy haciendo no me trae los resultados que yo estoy esperando, no me lleva hacia donde quiero ir, tengo que romper con ese ciclo. Y la voluntad es la herramienta que nos ayuda a poder salir de ahí, de poder ponernos una idea en nuestra mente y ser fiel a ella y trabajar en función de eso. Entonces, con esta eh, capacidad intelectual es como nosotros percibimos el mundo y nos relacionamos con el mundo justamente para eh, poder sobrevivir y poder estar en este espacio y colaborar con otras personas. Entonces, con esto nos vamos al cuarto módulo, que tiene que ver justamente con el pensamiento, emoción y acción, la cual es la tríada del resultado. Creo que tiene que ver el pensamiento es lo primero, siempre porque eh, antes de tener una emoción determinada, mi pensamiento ya me dio los estímulos del ambiente. ¿Sí? Si se acuerdan cuando conversamos, lo primero es la percepción. Entonces yo percibo elementos del entorno y mi cerebro lo que hace es que va a buscar experiencias en el pasado justamente para ver si esos elementos tengo que protegerme o estoy sano y salvo. Entonces, eso justamente es lo que hace el pensamiento. Las emociones, por lo tanto, son la consecuencia de eso. Cuando mi cerebro, después de haber percibido los elementos del entorno, determina que es una situación riesgosa, lo que hace es que genera emociones de miedo, temor, las cuales gatilla cortisol y estoy en estado de alerta. Pero si mi cerebro determina que es un entorno sano, eh, eh, y bondadoso, justamente lo que hace es que mandas emociones satisfactorias de dopamina, endorfina, serotonina, que nos ayudan a ver el mundo de forma positiva, el mundo de forma, eh, eh, de forma eh, positiva, como les comentaba, y de forma buena, de una forma en que somos capaces de eh, poner toda nuestra mente y todos nuestros procesos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se gatilla el cortisol y estamos en estado de alerta, el que toma el control de nuestras decisiones es el hipotálamo.
Entonces, dejamos de pensar, dejamos de ocupar nuestra capacidad de razonamiento. Lo único que ocupamos es la percepción y la memoria. ¿Ya? Percepción porque veo el estímulo aversivo, el estímulo dañino afuera, el cerebro va a buscar la experiencia y dice, tengo que arrancar. O me puedo quedar tranquilo, que estoy bien, que estoy sano, que estoy a la salud. Eso, entonces, cuando el cerebro determina eso, previo en estado de alerta, de haber tenido que arrancar porque había un depredador, porque había eh, un delincuente, porque había una tormenta, cuando el cerebro otra vez evalúa el entorno donde estamos y dice ya no hay, se corta la secreción de cortisol y vuelve el neocórtex a tomar control de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos dominados por el hipotálamo, lo que están funcionando son nuestras respuestas automáticas. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar respondiendo en función de lo que ya previamente he visto y no en función de los elementos del entorno. No voy a estar tomando en consideración los elementos del entorno. Entonces, desde ahí que yo les comentaba justamente que el proceso de la imaginación, cómo ocupo los diferentes elementos del entorno para poder salir del problema, se pierde porque ya no tengo la capacidad de ocupar mi razón. Y más encima estoy preocupado de defender. Entonces, con esto, comentarles lo siguiente. Vamos a ocupar este monito que está altamente utilizado, pero es muy didáctico, que nos dice que justamente que nuestro cerebro tiene dos componentes, un componente consciente y un componente inconsciente. Nuestros deseos no, siempre aparecen desde el lado inconsciente. ¿Por qué? Porque tienen carácter de emoción. Y con esto comentarles que el pensamiento es igual a razón, a mente, y las emociones es igual a cuerpo. Entonces, siempre las emociones las sentimos en el cuerpo y no en nuestra mente. Y esas emociones son las que gatillan estos deseos. ¿Ya? Cuando los deseos vibran, ¿cierto? Porque dijimos que son más energía, ¿ya? Pasan hacia el consciente. ¿Ya? Nosotros lo escuchamos, mira, esto me gusta, esto me siento cómodo, esto está bien, y entendemos que lo que queremos es justamente sentirnos de esa manera, es querer esto justamente para sentirnos bien. ¿Ya? Entonces tenemos intención, tenemos repetición y tenemos selección dentro de la parte consciente del querer. Y el querer también vibra en una frecuencia determinada. Cuando estos están en sincronía, están vibrando a la par, lo que hace es que manda una señal fuerte y clara a el espacio, hacia el universo. Pero cuando estos están en discordancia, lo que hace es que cada uno dispara frecuencias en diferentes, o sea, vibraciones en diferentes frecuencias, lo cual lo que hace es que justamente se contraponen y en muchos casos se cancelan. Entonces, es por eso que la ley de atracción no funciona, porque no solamente puedo estar en la parte mental, sino que también mi parte emocional tiene que estar vibrando en la misma frecuencia, para que no se cancelen mutuamente estas ondas energéticas. Y si estas frecuencias están alineadas, tenemos una respuesta en concordancia a eso. Si no, la respuesta es débil y no nos lleva a conseguir nuestro objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter un poquito más en profundidad para entender un poquito cómo funciona esto. Entonces teníamos esto que hablamos del inconsciente. El inconsciente nos acompaña desde antes de nacer. Como les hablaba, el inconsciente tiene que ver con las experiencias que vivimos. Y esas experiencias se guardan a nivel corporal. ¿Por qué? Porque son emociones. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, esas emociones se graban en nuestro cuerpo y nos predisponen a la próxima vez que vamos a encontrar esos mismos estímulos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del inconsciente? Entonces, nosotros conocemos, cuando somos pequeños, conocemos el mundo externo a través de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente lo que hace es que va absorbiendo todo lo que va pasando. Si nuestra mamá nos dio pecho, si no nos pudo dar pecho, si se sentía bien, si se sentía mal, si es que nuestros padres nos querían, si es que nuestros padres a lo mejor estaban complicados, pasando momentos difíciles, podemos pensar de que a lo mejor no nos querían. Todo eso que estamos percibiendo pasa directamente al inconsciente y se graba como un programa. Entonces, ese programa justamente tiene las siguientes características. Uno, que son emociones. Dos, que el inconsciente acepta, no elige. Y tercero, que no distingue entre la realidad y la imaginación. ¿Por qué no distingue entre la realidad y la imaginación?
Porque resulta que el inconsciente nunca tiene acceso a los sentidos. Entonces, solamente lo que ve es la representación del cerebro. Entonces, basta con que nosotros imaginemos algo para que el inconsciente eh, lo pueda tomar como verdadero, como algo que existe. Y eso es algo muy, muy importante porque es una de las formas justamente de reprogramar nuestra mente a través de autosugestión o autohipnosis. Entonces, ¿por qué? Porque justamente de esa manera somos capaces de comunicarnos con este inconsciente, ¿ya? El cual, como decía, no reconoce entre la realidad y la imaginación. Entonces, es muy fácil, yo me imagino, y además de imaginarme, me empiezo a imaginar no solamente lo que quiero, sino que cómo me voy a sentir con lo que quiero. O sea, quiero que estoy hablando de que mi mente va a estar mandándole órdenes al cuerpo para que se sienta de una determinada manera. Entonces, al sentirse así, justamente es que empezamos a modificar. Cuando superamos los 7 años de edad y ya el lenguaje está instaurado en los niños, se forma una barrerita, la cual justamente separa al consciente del inconsciente. Entonces, el lenguaje cumple un rol fundamental porque el lenguaje justamente es lo que nos ayuda a ponerle nombre a las emociones, a las situaciones, para después poder comentarlas. Pero en cambio, de todo lo que absorbimos antes de tener el lenguaje, es muy difícil acceder a él porque no teníamos palabras que colocarle. Entonces, y como son sensaciones a veces buenas o a veces malas, las malas, nuestro cerebro no quiere que las sentamos nuevamente y por eso nos protege, nos cuida y nos hace olvidar muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del consciente? Que es capaz de pensar, que puede elegir, que tiene facultades intelectuales y que es capaz de crear. Y esto es justamente la característica que nace justamente de la imaginación. La imaginación justamente lo que hace es crear. Entonces, si nosotros creamos imágenes nuevas, las cargamos de emociones, es como podemos empezar a modificar esa programación que teníamos. Entonces, como les comentaba, tenemos nuestro sentido y en el mundo externo nosotros lo percibimos a través de nuestro sentido. Entonces, lo que hace es que justamente, como les decía, entra en los impulsos desde fuera, el cerebro va a la memoria, dice, ah, esto no me gusta, pum, automáticamente genera sensaciones de displacer, de asco, de miedo, de, no sé, de otros elementos, y de esa manera se protege o se suelta, si es que fuesen positivos. Pero justamente la gracia que tiene el concepto es que puede elegir. Y si no me gusta o me doy cuenta de que esa creencia me está limitando, lo que puedo hacer es que puedo ir con ayuda de algún profesional, sea un coach o psicólogo, y explorar en qué minuto se instauró esa creencia, qué es lo que venía a ayudarnos esa creencia, que nos fue, eh, que nos ayudó a sobrevivir y darnos cuenta que ya no somos esa persona y que esa creencia está atrofiada y que tenemos que actualizar. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es que justamente podemos empezar a cambiar y modificar todo esto. Entonces, con esto, lo que nos damos cuenta es que siempre lo que está ocurriendo es que el inconsciente está a cargo de nuestras respuestas, de nuestras acciones. O sea, hay que tener claro que nuestra conciencia alcanza a veces entre el 5 y el 10% de todo lo que hacemos durante el día. Y que es nuestro inconsciente el que está mandándonos constantemente. Entonces es aquí donde tenemos que hacer el trabajo, justamente de cuáles son los programas que yo quiero que se queden en mí y cuáles son los programas que tengo que sacar y reprogramar para poder empezar a tener los resultados que quiero. Eso es sumamente importante. Entonces con esto estamos llegando ya al último módulo que tiene que ver con los niveles de conciencia, donde como yo les comentaba, eh, David Hawking hablaba de 18 niveles, 9 niveles eh, hacia el lado de la fuerza y 9 niveles que están hacia el lado del poder. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Fuerza igual a miedo, poder igual eh, amor. Entonces, eh, si queremos empezar a salir, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo comentaba en algunos de los newsletters y de los artículos que escribo. Es que ¿por qué tenemos estos pensamientos de fuerza? Porque justamente en esta sociedad donde vivimos, donde nuestros padres
son inmaduros muchas veces, no tienen claridad, nos hacen daño, no adrede, siempre están haciendo lo mejor que pueden, pero desde ahí muchas veces nos generan algún trauma. Entonces, ese trauma justamente lo que tiene que ver es con la pérdida del amor. ¿Ya? O sea, cuando la madre no es capaz de darle pecho, se siente mal por no poder darle pecho, la guagua lo que siente es que esa mamá no le está dando lo que necesita. Y justamente es ahí donde empezamos con el problema de la pertenencia. ¿Qué hice yo para que mi madre no me dé eso? Lo primero que piensa la guagua, de hecho no lo piensa, pero se siente que ella necesita esto y no lo tiene, y no lo tiene, y no lo tiene. Y justamente lo que empieza a sentir es una sensación de displacer, de, de temor, de angustia, porque tiene hambre y el pecho no está disponible. Entonces, justamente es ahí donde tenemos que empezar a ver. Como les decía, a nivel bajo de conciencia, lo que tienen que ver justamente son con eh, las emociones negativas, las emociones destructivas, con tomar del entorno más que dar. ¿Por qué? Porque tengo esa herida. Entonces, si yo sufría hambre cuando era niño, lo que voy a hacer es que voy a comer hasta saciarme y mucho más porque necesito cubrir esa necesidad. Y eso justamente bueno, nos daña, como por ejemplo con temas de obesidad y una serie de elementos que estamos observando, con diabetes y otras enfermedades que son productos justamente de trastornos alimenticios. ¿Ya? Entonces, desde aquí, como yo les decía, vamos a simplificar esto y vamos a poner tres grandes niveles. El primero que tiene que ver con la conciencia común, que es justamente donde estamos acá heridos, donde estamos con esos niveles bajos de conciencia, donde todos pertenecemos, ¿para qué? Para no separarnos, para no diferenciarnos, aunque no me sienta satisfecho con lo que estoy teniendo. Pero como lo que yo quiero es pertenecer al grupo, pertenecer, a que me den cariño, acepto transar lo que yo quiero por pertenecer. Pero justamente como les decía, ese es el paradigma de la competencia, el paradigma de la colaboración. Nos daría lo mismo que fuésemos distintos, porque todos estamos confluyendo y todos nos estamos ayudando. Si fuésemos todos iguales, no seríamos capaces de poder resolver problemas distintos. Sería muy monótono todo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que no nos sentimos satisfechos con la vida que estamos viviendo, cuando creemos que hay algo más, justamente es nuestro deseo, es nuestra parte inconsciente que nos está diciendo, esto no me está satisfaciendo, no me satisface. Entonces es ahí donde empezamos a escuchar el cuerpo, que nos empezamos a dar cuenta que tenemos que empezar a forjar nuestro propio camino. En un principio, cuando empezamos en esta línea, ¿qué nos ocurre? Nos equivocamos, cometemos errores, fracasamos, producto de que son los primeros intentos y nunca nadie. O sea, o muchas veces el primer intento nos sale súper bien, pero el segundo nos sale mal, el tercero mal, el cuarto mal, y recién después al quinto empezamos a darnos cuenta si es que aprendemos, somos capaces de identificar y tomar el aprendizaje, qué cosas tenemos que ir modificando justamente para entrar en la conciencia del logro, que es cuando me doy cuenta de que soy capaz de poder satisfacer esa necesidad que no sabía cómo hacerlo antes, que siempre me estaba sintiendo mal, que yo trataba de seguir las reglas de la sociedad y seguía con estos sentimientos y que lo que pasa justamente es que nos entregan soluciones estándar para necesidades específicas. Y esto es súper importante entenderlo. La sociedad, la televisión, los entornos, los medios de comunicación lo que hacen es que entregan soluciones estándar para necesidades específicas. Las necesidades específicas son mi necesidad, no la necesidad de un grupo. Mi necesidad. Entonces, desde ahí, cuando yo me doy cuenta de eso, es que soy capaz de poder empezar a satisfacer la necesidad y poder ir encaminando. Cuando empiezo a lograr, me doy cuenta de que puedo hacerlo, de que ya no necesito pertenecer a ellos para sentir el cariño y el amor, sino que diferenciándonos y entendiendo de que somos diferentes personas, es que empezamos a aceptar y nos vamos hacia el amor incondicional. Justamente uno de los pasos previos para llegar a la iluminación. Y la iluminación no es otra cosa más que dejar de competir. Entender de que el universo nos va a traer las cosas, que nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, que tenemos que hacer las acciones, porque sentarse a esperar no nos trae nada, pero justamente a realizando las acciones es que podemos alcanzar nuestro objetivo. Y desde ahí, como decía, la iluminación, que la iluminación tiene que ver justamente con
sentirme bien, pleno, contento conmigo mismo y con el entorno donde vivo. Con esto los quiero dejar con una frase eh, acuñada por mí que dice que tu nivel de conciencia determina los resultados que obtienes. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque como les decía, o sea, si yo quiero crecer, si yo quiero desarrollarme, alcanzar nuevas cosas, tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que desarrollarme. Entonces, si tengo una conciencia común, lo que voy a hacer es que me voy a conformar con lo que para todos sirve. Y eso no me lleva a crecer y a desarrollarme. En cambio, cuando le hago caso a esa sensación de malestar que está dentro de mi cuerpo, que me dice que eso no me satisface, y me atrevo a salir y me atrevo a poder buscar eso, es que empiezo a crecer, desarrollarme y empieza a crecer mi nivel de conciencia, de la conciencia de logro, para llegar después a la conciencia de unidad o de iluminación. Con esto, quiero hacerles una invitación a todos los que estén interesados a una reunión conmigo, una reunión estratégica, el cual la pueden hacer haciendo clic justamente en el enlace que se encuentra abajo de este video, ¿ya? Y esta reunión está centrada justamente, como estaba en el principio en el coach, en el programa de coaching, construyendo la vida de mis sueños, que justamente como les hablaba, lo primer objetivo es definir este propósito, es abandonar esta conciencia común, empezar a ver qué es lo que yo quiero, no es lo que quiere mi papá, no es lo que quiere la sociedad, no es lo que quiere mi pareja, no es lo que quiere mi hijo, sino qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, cómo me diferencio del resto, para poner un norte y desde ahí empezar a ver cuál es la brecha, qué es lo que me separa de eso, qué tengo que hacer para crecer, para, para lograrlo, en qué me tengo que convertir para hacerlo. Y en eso justamente entramos en las creencias. ¿Las creencias que tengo me sirven para poder llegar ahí o me están limitando? O sea, hay que hacer un viaje hacia el pasado para poder descubrir, como decía, cómo se construyeron esas creencias, cuál era el objetivo que tenían y ver si todavía son válidas o hay que entrar a modificar. Continuamos justamente con diseñar una actitud constructiva que tiene que ver con mi mente y mi cuerpo. Cómo tener una mente positiva, cómo tener una mente que me ayude a darle vida a las ideas que nacen de la imaginación, que nacen de este proceso creativo que me va a llevar a vivir la vida de mis sueños. Y después tenemos los elementos corporales que tienen que ver con la alimentación, con la respiración, con el ejercicio, que tienen que ver justamente en cómo puedo mantener mi cuerpo bien, sano, óptimo, para poder ir por este objetivo, este desafío. Y por último, vamos a hablar de cómo desarrollar relaciones constructivas que me ayuden a poder alcanzar mi objetivo, poder eh, crecer. Cuando mi objetivo es grande, no lo voy a poder lograr solo. Y voy a tener que trabajar con diferentes personas para poder conseguirlo. ¿Ya? Y eso son justamente los cuatro pilares que conforman mi modelo de vida constructiva, el cual es fundamental para alcanzar nuestros sueños. Con esto estamos terminando la charla del día de hoy. Como decía, los invito a que si les gustó esta información, si les tocó el corazón, que hagan clic en el enlace y conversa conmigo, para que tengamos una reunión, para que veamos cómo podemos aplicar todos estos conceptos en tu vida cotidiana, cómo puedo ayudarte a identificarte y justamente a diferenciarte de los demás, para que empieces a construir tu vida, no la vida que otros quieren para ti. Entonces, te animo a que hagas clic en el enlace que está acá abajo y que agendes esta reunión para que conversemos y veamos cómo puedes empezar hoy a construir la vida de tus sueños. Con esto me despido. Soy Francisco Díez. Ha sido un gusto poder estar contigo el día de hoy, poder transmitirte mi conocimiento. Y de nuevo te felicito por estar aquí, eh, por haberte quedado hasta el final del webinar y por querer construir la vida de tus sueños, poder vivir ese estilo soñado, poder justamente sentirte pleno y satisfecho con lo que estás haciendo. Con esto me despido, hasta la próxima oportunidad.
Cuídate y que tengas un hermoso día y nos vemos en la reunión estratégica. Saludos.